Moltes gràcies a tothom, gràcies a todos. Muchas gracias por la invitación de poder estar hoy aquí acompañándoos y poniendo en reflexión lo que aquí se está planteando y dilucidando, que es los retos y los límites sobre la inteligencia artificial y con una mirada sobre Europa. Estamos atrapados en una especie de constante de ansiedad que hace que nos cueste poner atención en las cosas por parte de quien tiene que hablar, pero también por parte de quien tiene que escuchar, porque cada día parece que nos tiene que pasar algo. Es un mundo el nuestro en el que toda la realidad está cogida por alfileres analógicos sobre una estructura cada vez más digitalizada del mundo. Y eso hace que estemos teniendo la sensación de que perdemos el control. Así que yo lo que os voy a plantear es una reflexión desde la filosofía, con una mirada sobre el impacto político y sobre el impacto social, y por lo tanto vamos a hacer algo que habitualmente no se hace, que es pensar en abierto y con una mirada de 360 grados. A ver cómo sale, ¿de acuerdo? Porque el día empezó en Madrid con fatiga, lloviendo como está lloviendo aquí, con un AVE que estaba cogido también de alfileres porque hubo un robo que ha colapsado todo el sistema ferroviario alrededor de Madrid, y he conseguido llegar a Mataró después de un largo viaje. Dicho todo esto a modo de introducción y para crear las condiciones necesarias para hablar, voy a intentar pensar con todos vosotros sobre los retos y los límites de la inteligencia artificial. Mira, durante muchísimo tiempo hemos visto la inteligencia artificial y el conjunto de la digitalización humana desde una perspectiva tecnooptimista. No había que afrontar ningún tipo de regulación porque, de un modo u otro, la tecnología, producto de la modernidad científica, lo único que nos iba a proporcionar era el progreso con mayúsculas. En ese contexto nació la inteligencia artificial. Nació hace 70 años. Y nació en un contexto marcado por una modernidad científica, con Alan Turing a la cabeza, con von Neumann acompañando en el proceso de elaboración de la computación inicial que hace posible la inteligencia artificial, donde ésta se ve fundamentalmente con una tecnología que tiene un componente en su ADN sintético profundamente utópico. Utópico en el sentido de que el ser humano podía ser capaz de afrontar, y esta es de alguna manera la esencia que está en la inteligencia artificial cuando hablamos de inteligencia artificial, que el ser humano era capaz, a través de la ciencia de computación, de replicar al cerebro humano, sin sus imperfecciones. Es más, hacerlo para conseguir que el ser humano desterrara los problemas de que el ser humano pensara mal y que habían hecho posible la historia con toda su complejidad. La inteligencia artificial nace como una herramienta utópica. Pocas veces se habla de esto, pero forma parte de un elemento esencial de su configuración original, que ha venido acompañando su desarrollo y que se ha dado, además, inserta en una modernidad científica muy anglosajona. Por eso no es casual de que Estados Unidos lidere todavía la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial. Por lo tanto, muy utilitaria y con una mirada, por así decirlo, desde un punto de vista político, muy hobbesiana. Me explico. La inteligencia artificial nace cuando el ser humano comprende que el conocimiento es poder. Poder para cambiar el mundo. Poder para pensar mejor. Y que las acciones que se desprendan de esa manera de pensar consigan un propósito de transformación del mundo que erradique todo aquello que es imperfecto. Y se hace, digo, a la manera hobbesiana, porque Hobbes, en un ensayo que tituló De Homine, dijo que el conocimiento era poder. Lo hacía a partir de su relación con Francis Bacon, que era el padre de la ciencia moderna. Escribió un ensayo que se llamó el Novum Organum, una reflexión sobre la naturaleza activa de la ciencia sobre el mundo para cambiar a mejor. Pero a mejor sobre los parámetros de un mundo que buscaba la racionalidad del planeta. Bien, esa idea de que el conocimiento es poder ha ido acompañando al desarrollo del escalado de las capacidades que la inteligencia ha podido alcanzar en estos 70 años de historia. Ha ido progresivamente replicando el cerebro humano. Ha ido disputando al ser humano la capacidad de pensar, incrementalmente. Empezó desarrollando modelos de inteligencia simbólica, luego de inteligencia lógica aplicada fundamentalmente
a desarrollos que trataban de imitar cómo se gestiona la información y se la hace más eficiente en sus consecuencias utilitarias, pero también en un determinado momento al ámbito simbólico y sobre todo ahora con el Deep Learning a tratar de imitar cómo funciona la información del cerebro humano a través de la neurociencia en nuestro cerebro, a través de las redes neuronales. Se ha buscado, por tanto, siempre la réplica de la inteligencia humana. Se acuñó la palabra, mejor dicho, las palabras inteligencia artificial para definir a esta. Por lo tanto, aceptemos que el pulpo es animal de compañía, porque los propios diseñadores originales de la inteligencia artificial así la bautizaron. Por lo tanto, quisieron desarrollar una inteligencia que imitara la inteligencia humana. ¿Dónde ha ido escalando el problema? En que la lógica utilitaria que ha acompañado la incrementalidad del poder de la inteligencia artificial se ha hecho sin más propósito que el poder mismo. Replicar la inteligencia humana, sin más propósito. Luego las utilidades se han ido extrayendo. Se ha desarrollado inicialmente buscando además como horizonte la consciencia. Replicar el cerebro humano en su perfección de manera consciente. Es decir, se busca, y ahí se habla de la frontera de la inteligencia artificial fuerte, crear una alteridad consciente paralela a la alteridad humana. Que se alcance o no, ya lo veremos. Pero se busca eso. Pero al mismo tiempo se ha hecho sin lo que la consciencia humana tiene. Conciencia. Es decir, capacidad de ser persona, de desarrollar una autonomía moral que con valores le permita saber dónde está el bien y el mal. Y que por lo tanto el impacto de lo que haga tiene unas consecuencias en otros que pueden ser dañinas, no solamente en el terreno físico, sino en el terreno moral. Es decir, que la inteligencia que genera acciones provoca un reflejo en la vida de otros, un impacto. Durante muchísimo tiempo no se ha medido el impacto, no ha interesado el impacto, porque además quienes han liderado el cambio y el impulso de la inteligencia artificial han sido los norteamericanos, y ha sido Silicon Valley, y han sido las grandes corporaciones tecnológicas, y ha sido el mundo anglosajón con su mirada utilitaria, que luego ha encontrado la réplica china también utilitaria. Europa ha quedado aparte de esa mirada, porque hemos pensado de otra manera la inteligencia artificial. Ahora tenemos que ser capaces de desarrollar una inteligencia artificial propia, basada en valores, buscando no la utilidad, pensando el sentido de la inteligencia artificial. Porque lo que hemos hecho los europeos es desarrollar un reglamento de inteligencia artificial que define los riesgos, qué impactos puede tener en otros la acción de la inteligencia artificial cuando la entrenamos y qué consecuencias puede conllevar dañando valores que están presentes en nuestra convivencia y que conforman la ética pública de nuestra democracia, de nuestras democracias europeas. El problema está en que funcionamos siempre yendo detrás del incremento de las capacidades de la inteligencia artificial, tratando de evaluar los riesgos. Y lo que tenemos que ser capaces es definir cuáles son los propósitos para la inteligencia artificial. ¿Por qué queremos una inteligencia artificial? ¿Para qué la queremos? Si definimos los propósitos, le damos un sentido. Pensamos en clave aristotélica y, por lo tanto, volcamos la búsqueda del conocimiento que estamos obteniendo con la inteligencia artificial para algo. Algo que en el contexto de una ética pública democrática, como pensaba María Zambrano en un ensayo maravilloso que os recomiendo, Persona y Democracia, es convertir la democracia en el espacio que el ser humano necesita para vivir con dignidad. Si el ser humano, como decía María Zambrano, es una persona, un individuo dotada de conciencia, no solo de consciencia, de conciencia, necesita la democracia. Por lo tanto, si estamos desarrollando un simulador de la inteligencia humana que nos puede ayudar a mejorar, tendremos que hacerlo en un contexto valorativo donde la propuesta de esa inteligencia sirva a mejorar nuestra conciencia, a ayudarnos probablemente a que en nuestra capacidad para conocer la realidad no nos equivoquemos tan a menudo con un impacto negativo en otros. Pero ojo,
sin pensar que el ser humano por eso va a alterar su condición. Que la condición del ser humano está ahí. Son los límites. Lo explicó Hannah Arendt cuando hablaba de la condición humana. La condición humana es limitada y hemos desarrollado una inteligencia artificial que se pensaba desde los no límites. Y eso nos ha llevado a la situación de impacto que tanto ha generado ruido en la sociedad cuando en un determinado momento hemos percibido que la inteligencia artificial puede conseguir que lo que buscan Estados Unidos y China en la lucha por la hegemonía, en desarrollar una inteligencia artificial con capacidades absolutas, totalitarias, porque lo toca todo, plataformizada, que es ni más ni menos que hacer más eficiente el mercado de los datos, que gestiona la atención humana y que crea en el capitalismo cognitivo en el caso norteamericano, o generar una plataforma de control social absoluto, como es lo que pretenden los chinos. En cualquier caso, con una inteligencia artificial sin propósitos y sin valores éticos, la inteligencia artificial permitirá a quien la lidere tener armas letales más poderosas que su enemigo, herramientas de control social más poderosas que su enemigo y, por supuesto, empresas mucho más competitivas que las de sus adversarios en el mercado. Porque el poder de la inteligencia artificial es ese, su constante incrementalidad al replicar lo que somos los seres humanos. Y es ahí donde entramos en la necesidad de que, además de los valores, de esos propósitos de los que hablaba, sobre los que no habla el Reglamento de Inteligencia Artificial, porque se centra fundamentalmente en identificar los riesgos sobre el daño que puede ocasionar en los derechos fundamentales, tenemos que pensar en Europa el propósito. Y el propósito es desarrollar una inteligencia artificial que piense como un europeo, que piense sobre los valores que están en la cultura europea, en los derechos culturales de Europa, en considerar que el ser humano es el soporte de la dignidad sobre la que se asienta la experiencia humana en el mundo y que esa dignidad no puede ser nunca vulnerada. Nunca. Que la condición humana se basa en el límite y que el límite es lo que nos hace a los seres humanos afortunadamente frágiles. Nos hace equivocarnos, pero nos hace equivocarnos para aprender en el error, para comprender la empatía, para entender la alteridad, para ser capaces de comprender lo que el otro es para nosotros. Hemos aprendido 2500 años de historia europea basada precisamente en esos valores. Platón, en el Protágoras, puso sobre la base del mito de Prometeo una explicación de los valores que tiene que acompañar al poder técnico del ser humano. Cuando el fuego fue arrebatado a los dioses y fue puesto en manos de la humanidad provocó el caos sobre lo existente en el planeta. Y tuvo que venir Zeus a restaurar el orden. No le arrebató al ser humano el fuego, le dio la equidad. El sentido del límite, de la proporción, del justo medio, de comprender hasta dónde podía llegar, porque el propósito que tenía el fuego era imitar a los dioses y por lo tanto asumir la responsabilidad de gobernar el mundo. Y en el mundo, en la ecuación del mundo, no solamente estaba el ser humano, estaban los demás seres humanos, pero también las otras especies. La equidad. El sentido del límite está en la esencia de la relación que el ser humano debe tener con la inteligencia artificial. Y este es un elemento fundamental para comprender cómo debemos educarnos para la inteligencia artificial. Porque el ser humano tiene que educarse para la inteligencia artificial. No podemos dar la espalda a la inteligencia artificial. No podemos negarla. No podemos hacer como los luditas al principio de la Revolución Industrial, tratar de destruir los telares que les quitaban los puestos de trabajo.
Claro que la inteligencia artificial viene a sustituirnos, por supuesto. Nos está arrebatando lo que la revolución industrial nos dio, que es al ser humano la hegemonía del poder de pensar. Ese poder para pensar, esa hegemonía sobre el trabajo intelectual que ha hecho posible las clases medias, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los profesionales liberales, los abogados. Eso es lo que está sustituyendo paulatinamente la inteligencia artificial. Por supuesto, los periodistas y mañana los profesores de universidad. Por supuesto. Si queremos que nuestro futuro es desarrollar un conocimiento especializado que nos haga colaborar con la inteligencia artificial, nos equivocaremos. Lo que tenemos que hacer es superar a la inteligencia artificial. La información la va a gestionar mejor. Van a desarrollar un conocimiento algorítmico mejor que el conocimiento humano. Lo que no va a tener es la capacidad para ser sabia. Porque la sabiduría se basa en la condición humana. Se basa en la perfectibilidad del ser humano. Se basa en los valores que acompañan a la ética de un ser humano que se sabe frágil, que se sabe plural, que entiende el mundo desde la complejidad emocional, que entiende la ambigüedad de todo lo que nos acompaña y que necesita desarrollar algo que es estrictamente humano. Y aunque nos dispute la capacidad de crear, no podrá disputarnos esto probablemente, que es la capacidad para imaginar nuevos mundos. Porque necesitamos trascender el nuestro. Esta es la gran fuerza que tiene el ser humano. Y en esto tenemos que educar al ser humano en su relación con la inteligencia artificial. En que tenemos la capacidad para imaginar nuevos mundos. Porque el trabajo que hace la inteligencia artificial es ser más eficiente en la gestión mediocre del archivo del conocimiento humano que dejamos a través de nuestros datos. Eso es lo que hace. Y evolucionará. Y será capaz de disputarnos capacidades supuestamente creativas. Pero esa creatividad para imaginar un mundo nuevo, esa capacidad para salir de la agonía de lo no trascendente, eso es algo nuestro, porque está en la condición limitada, como diría Hannah Arendt, del ser humano. Está en nuestra esencia. Porque en esa esencia se han construido los valores. La definición de lo que está bien y de lo que está mal. Se ha definido nuestra conciencia. Y ahí es donde Europa, una Europa que por fin, espero, sea capaz de comprender que es la Europa que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, que no estábamos para dar lecciones a nadie. Una Europa basada en la duda, en la tolerancia, en el respeto a la dignidad humana, que ha evitado claramente tantas cosas despreciables que acompañaron a los totalitarismos, nacionalismos del periodo de entreguerras, que devastaron nuestra cultura. Esa Europa es la Europa que tenemos que tratar de convencer de que sea la fuente inspiracional de una nueva inteligencia artificial. Una inteligencia artificial instrumental. Una inteligencia artificial que, y este es un valor importante que hay que tener en cuenta en la educación, porque Europa, si de algo ha sabido, es crear arte. El ser humano ha hecho obras de arte, pero Europa se ha caracterizado por hacer un registro histórico de su arte como nadie. Ha entendido la relación con la creación sobre el arte. Sobre un arte que, ojo, a diferencia de otros ámbitos donde las cosas nos provocan una tensión abismática porque está en Platón el conflicto entre las ideas y la realidad, y pensamos que la realidad no tiene vida, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los japoneses, que están consiguiendo desarrollar una robótica aplicada para la tercera edad extraordinaria, con inteligencia artificial, porque ellos sí creen que las cosas pueden tener vida. Por eso un viejecito japonés de 90 años no siente un conflicto cuando tiene a un robot asistiéndole. Pero contémoslo a un anciano europeo. ¿Cómo se relaciona con la máquina? ¿Y cómo se relaciona con una cosa? ¿Dónde de pronto eso cambia? Cambia para nosotros en el arte. En el arte, la obra de arte adquiere espiritualidad. La cosa de pronto adquiere una dimensión espiritual.
algo distinto, que no es un objeto sin más. Es un objeto que estimula la dignidad humana, articula un código que nos comunica con la condición humana y es universal. Europa comprende una parte muy importante de su identidad a través del arte. El arte tiene que formar parte de la educación, de esa educación para la inteligencia artificial. Como tiene que ser una parte fundamental el pensamiento crítico, la capacidad para estar discutiendo la realidad, no asumiendo los parámetros de normalidad, porque los parámetros de normalidad son los que construye la IA. Tiene que ser capaz, sobre todo, de trabajar la imaginación. La imaginación para crear, como decía antes, nuevos mundos. Mundos que nos hagan salir de aquel que estamos viviendo. Porque nuestro pensamiento no solamente es un pensamiento lógico, eficiente, aplicativo, calculador, diría Heidegger. Es un pensamiento meditativo, que nos hace entender la esencia de nuestra propia realidad. Pero es un pensamiento también que muchas veces es intuitivo. Una parte muy importante del pensamiento humano está basado en la intuición, en un sistema de alertas inconscientes. Ojo, que es donde están trabajando ahora mismo precisamente las grandes empresas que se dedican a la inteligencia artificial, con Elon Musk a la cabeza. Es decir, ¿por qué su insistencia en convertir, por ejemplo, la antigua Twitter en lo que es un espacio para la guerra cultural? Porque en el cerebro reptiliano, violento, agresivo, mórbido, está el ser humano también. Y esa información no nace de la interacción consciente que muchas veces tenemos con la pantalla directa cuando estamos trabajando. Cuando replicamos al otro e introducimos mecanismos inconscientes de nuestra manera de relacionarnos y la violencia se desarrolla sin ningún tipo de tapujo y estamos amparados por el anonimato, entonces ahí se está reflejando una parte muy profunda del inconsciente del ser humano. Es un modelo de negocio. Esos datos valen su precio en oro sintético o de silicio. Y esa es la realidad que los europeos tenemos que ser capaces de trabajar. Y termino ya. ¿Cómo voy? ¿Bien? ¿Cuánto me queda? Perdonad, es que no tengo aquí 5 minutos todavía, fenomenal. Bien, porque eso me permite ir terminando con una reflexión que tiene que ver con lo que os acabo de mencionar. Y es que si educamos al ser humano en límites que tienen que ver con valores asociados a la condición humana y trabajamos esta como el valor añadido al trabajo que nos puede dar la inteligencia artificial, no seremos sustituibles. Seremos complementarios y necesarios. Porque especializarnos en nuestra relación con la inteligencia artificial es lo que nos puede desplazar. Pero si trabajamos el valor añadido que el ser humano puede aportar a la inteligencia artificial, admitiendo que el conocimiento esté en sus manos, podremos trabajar, como decía antes, un ámbito insospechado del pensamiento que es la sabiduría, que es ganarnos el respeto a nosotros mismos de quiénes somos cuando pensamos y nos relacionamos con otros. Y ese aprendizaje no es un aprendizaje instrumental, es esencial. Y es ahí donde realmente debe incidir también la educación para la inteligencia artificial. Una educación que no debe estar en la universidad. Tiene que estar en el comienzo de la enseñanza, en los niños. Yo tengo que reconocerlo. Los profesores de universidad somos el balón de cola. El futuro de los cuidados de la condición humana lo deben desempeñar los mejores. Y los mejores deben ser nuestros maestros. Hay que cambiar ese orden. El futuro
es educar a los niños tempranamente a cómo se van a relacionar con una alteridad radical que va a ser sintética, que no va a ser humana, pero que va a necesitar al ser humano para ser consciente de ella misma. Y el ser humano tiene que empoderarse ahí, como niño. Y eso implica cambiar completamente nuestro sistema educativo. La base del conocimiento y la base del aprendizaje tendrá que estar en la infancia. Y es una infancia que tendrá que buscar fundamentalmente los valores asociados a la cultura, al arte, a la música, a la sensibilidad, a todo aquello que le hace al ser humano vibrar cuando está imaginando su realidad. Decía Nietzsche que no hay nadie más serio que un niño cuando juega. El juego, en su fundamento infantil, es una fuente también de relación con la inteligencia artificial de un ser humano empoderado con ella. Y mirad, todo esto requiere regulación. Estoy cansado de escuchar la idea de que no podemos desarrollar inteligencia artificial regulando. A ver, ¿cuándo no hemos podido desarrollar la imaginación sin regular, sin limitar? Es decir, para jugar al fútbol y poder meter goles y poder desarrollar el talento de meter un gol con el pie, necesitas reglas. Incluso necesitas definir el tamaño de una portería. Y necesitas que haya árbitros para acompañar cómo el jugador desarrolla su talento. El talento necesita, para desarrollar la imaginación, límites. Si no hay límites, no hay imaginación. ¿Cómo surge la forma en el arte? Desde los límites, desde la tridimensionalidad. ¿Cómo existe? Los griegos atribuyeron a Apolo la responsabilidad de ser dios de dos cosas, dos límites. El límite de la ciudad que definía la política. Fuera de la muralla no había política, había guerra. De la muralla hacia adentro había los límites de la política. Y Apolo era quien velaba por el límite de la muralla. Pero es que al mismo tiempo era el dios del arte. Era el dios de la poesía, el que fijaba los límites del poema, quien definía la composición, la forma. Si no hay límite, no hay innovación. Por lo tanto, la idea que algunos nos tratan de trasladar desde Silicon Valley, de que es necesario poder movernos en la jungla para hacer lo que uno le apetezca, y uno imagina lo que le apetece y lo quiere llevar a la praxis, como si fuera un asesino multiserial, para ellos, pero los europeos sabemos el valor que tiene el límite. Sin límite no hay composición en la música. Sin límite no hay composición en la escritura. En nada que verdaderamente merezca la pena que tenga que ver con la condición humana. Somos límite. Y los límites lo definen los valores. Aquello que nos permite saber hasta dónde podemos llegar y lo que tenemos que ser capaces de evitar. Y en esos límites, el valor de la persona y la educación en los valores de la persona son fundamentales. Porque si no, lo que haremos es una inteligencia artificial estrictamente utópica, que haga del mundo un infierno y no un paraíso, como siempre ha sucedido con todas las construcciones utópicas, cuando han querido materializarse en la praxis de la realidad política. Y eso es lo que no queremos. Los absolutos que acompañan la idea de que el ser humano puede ser una criatura instrumental. Inteligencia artificial sí, pero humana. Una inteligencia que comprenda que el ser humano es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Ese principio que definió el humanismo hace 2500 años sigue siendo un límite que define nuestra cultura, que define la esencia de Europa. Cuando Europa ha traicionado ese límite,
ha cometido las barbaridades que sabemos que ha sido capaz de hacer con el imperialismo, con los totalitarismos y con tantas cosas que ofenden la conciencia del origen y de la realidad de Europa, pero para las que creo nos hemos aprendido claramente la lección. Y es lo que estamos tratando de hacer con todos estos cambios que Carles describía al comienzo de la presentación. Una transición ecológica, una transición política, una búsqueda de reconfiguración de la paz en un mundo cada vez más hobbesiano y, sobre todo, la presidenta Ursula von der Leyen dijo el otro día que quería que Europa fuera el continente de la IA. Veamos cuál es el propósito que queremos dar a ese diseño de inteligencia artificial para un continente que quiere manifestarse a través de ella, que tenga al ser humano como centro de las decisiones y que sea el ser humano la medida de las cosas que gestione la inteligencia artificial. ¿Me ha gustado? Perfecto. Pues muchas gracias y espero haber atendido el reto de hablar de los retos, de los límites y de Europa en relación a la inteligencia artificial. Muchas gracias.